Muy bien, pues vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas del Evangelio de Lucas. Hoy toca el capítulo 7, versículo del 1 al 10. Si podéis abrir vuestras Biblias. Por Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Mirad, Jesús es la persona más asombrosa que ha vivido y vivirá jamás sobre la faz de la tierra. Ningún otro personaje en toda la historia de la humanidad ha traído más el interés que la persona de Jesús de Nazaret. Las personas siempre quedaban impresionadas, asombradas por lo que Jesús hacía o lo que Jesús decía. Y los evangelios dan testimonio de que eso era así. Por poner varios ejemplos. Después de que Jesús diera el famoso Sermón del Monte, dice literalmente en Mateo 7:28 que la gente se admiraba de su doctrina. Cuando Jesús calmó esa fuerte tormenta en el mar de Galilea, ¿lo recordáis? Dice literalmente Mateo 8:27 que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando él expulsó un demonio de un hombre mudo, dice literalmente Mateo 9:33 que la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cuando Jesús enseñaba en la sinagoga de Nazaret, dice Mateo 13:54 que los hombres se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Cuando las multitudes acudían a ver a Jesús desarrollar su ministerio, dice Mateo 15:31 que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Los evangelios están llenos de ejemplos de este tipo. Jesús causa asombro por lo que hacía, por lo que decía e incluso por lo que no decía. Recordaréis cuando Jesús estaba delante del gobernador Pilato y Pilato le dice: oye, Jesús, te quieren crucificar, ¿no ves de todas las cosas de las que te acusan? Y dice literalmente Mateo 27:14 que Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Claro, Pilato estaba acostumbrado a escuchar las justificaciones, las excusas, las reclamaciones de los acusados, y no le entraba en la cabeza cómo Jesús podía afrontar esa situación con tanta calma y con tanta paz. Estaba asombrado de Jesús. Jesús es, sin duda, el ser más asombroso. Y cuanto más uno le conoce, más se asombra de cómo era Jesús. Ahora, no sé si te has preguntado alguna vez: ¿qué puede asombrar al ser más asombroso? ¿Hay algo en nosotros que pueda maravillar a Jesús? ¿Es eso posible? Mirad, en los 4 evangelios que tenemos, solo encontramos 2 ocasiones, solo 2, donde se diga literalmente que Jesús se maravilló o se asombró por algo. En la primera ocasión, Jesús se asombra por algo negativo. Aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 60, Marcos 6, 6, y dice literalmente que estando Jesús en Nazaret, se maravilló, se asombró por la falta de fe de los judíos. Es decir, la incredulidad de estos hombres de Nazaret era tan grande que fue motivo del asombro de Jesús. De modo que hay una única referencia en los evangelios donde se diga literalmente que Jesús se asombró por algo positivo. ¿Quieres saber qué es lo que causó el asombro del ser más asombroso? La fe de un centurión romano, de un gentil. Ahora, ¿qué tenía de diferente la fe de este centurión para que causara el asombro de Jesús? ¿Puede también tu fe y mi fe causar el asombro de Jesús? ¿No te gustaría a ti que el autor y consumador de nuestra fe se asombrara por tu vida de fe? Bueno, si fue posible para un gentil, un centurión romano, también debe ser posible para ti y para mí. Simplemente debemos aprender de la fe ejemplar de este centurión. Y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿cómo es la fe que asombra a Jesús? ¿Cómo es la fe
que asombra a Jesús. Y quiero que a lo largo de la predicación hagamos un autoexamen de nuestra propia fe. Ahora sí quiero que leamos el texto de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Vamos a leerlo primero, de corrido. Dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Está haciendo referencia a Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló, se asombró de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mirad, el primer versículo que hemos leído nos trata de poner en contexto. Dice que después de que Jesús hubo terminado todas estas palabras, ¿qué palabras se refiere? Es lo que hemos venido escuchando hasta ahora, el Sermón del Monte. Jesús ha terminado este gran discurso y ahora él entra en Capernaum. Capernaum es una ciudad que está justo encima del mar de Galilea y era la ciudad de los discípulos pescadores, de Pedro, de Simón, de Andrés, de Jacobo, ¿vale? Además, Capernaum fue el epicentro del ministerio de Jesús. Donde él pasó más tiempo desarrollando su ministerio fue precisamente en Capernaum. Mateo 9:1 describe Capernaum como la ciudad de Jesús. Él habitó también en Capernaum. Y es precisamente aquí donde se desarrolla esta escena, en Capernaum. Nos pone en contexto. Pero ahora dice el versículo 2, nos va a dar ya la primera pista de cómo es la fe que asombra a Jesús. Y lo primero que vemos es que la fe que asombra a Jesús está llena de amor. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lo primero, Lucas nos habla aquí de un hombre que no es un hombre cualquiera. Es un centurión, un oficial del ejército romano que, como su propio nombre indica, estaba a cargo de unos 100 soldados, una centuria. Vale, pues este centurión tenía un siervo, dice Lucas. Pero la palabra griega que se utiliza aquí no hace referencia a un simple servidor, a un criado, a un trabajador, no. El término que se utiliza aquí literalmente significa esclavo. Este centurión tenía un esclavo y la esclavitud en el Imperio Romano por lo general era muy cruel, extremadamente cruel. El esclavo perdía todos sus derechos, incluso sobre su propia vida, pasaba a ser propiedad de su amo. ¿Qué significa esto? Si su amo quería venderle, lo vendía. Si su amo quería pegarle, le pegaba. Si su amo quería asesinarle, le quitaba la vida y no había ningún problema. Si su amo quería pegarle una patada y dejarlo en la calle, lo hacía. Pero este versículo 2 nos enseña que este amo, este centurión, es diferente al resto de los amos. Él quería mucho a su esclavo, lo apreciaba realmente. Y el amo está sufriendo porque está viendo al esclavo gravemente, dice el texto, gravemente enfermo y a punto de morir. Y era tan grande la compasión y el amor de este centurión por su esclavo que se siente movido a buscar ayuda en Jesús. Porque el verdadero amor siempre mueve el corazón de las personas a la acción. Siempre. El verdadero amor siempre mueve el corazón de las personas a la acción. El amor no es un simple sentimiento, el amor es acción. Escucha esto. Si alguien dice que te ama,
pero su corazón no es movido a actuar en favor de aquello que dice que ama, entonces no ama lo que dice que ama. No sé si he hecho un trabalengua aquí. Si alguien dice que ama, pero su corazón no es movido a actuar en favor de aquello que dice que ama, entonces no ama lo que dice que ama. Pero el corazón de este centurión está lleno, rebosante de amor, y no de un amor teórico abstracto, sino de un amor que actúa. Y no hay mayor amor que aquel que trata de acercar a otros a Jesús. Por eso dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora, es obvio que este centurión ya ha tenido que escuchar antes hablar acerca de Jesús. ¿Por qué? La fama de Jesús ya se había extendido mucho y especialmente en Capernaum, que era donde él había desarrollado la mayor parte de su ministerio. Este centurión sabía lo suficiente de Jesús como para reconocer quién era realmente. Por eso, fíjate lo que dice el versículo 3, hay algo interesante. Dice que este centurión no acude a Jesús personalmente, sino que envía a otros en su nombre, a los ancianos judíos. ¿Por qué creéis que hizo esto? ¿Qué pensáis? ¿Vale? El versículo 7, si lo miráis en vuestra Biblia, nos da la respuesta. Él mismo decía, Señor, es que yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Se sentía indigno de acudir personalmente a Jesús. Por eso el versículo 3 dice, y le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Y ahora el versículo 5 especifica, ¿por qué es digno? Porque ama a nuestra nación. Mirad, que estos líderes judíos aceptaran hacer esto por un soldado romano es absolutamente asombroso. Porque los judíos y los gentiles, por lo general, se odiaban. Los romanos solían decir de los judíos que eran una raza inmunda. Y los judíos tenían muchísimo desprecio por los romanos porque vivían subyugados por ellos. Pero tan lleno de amor está el corazón de este centurión por las personas que los mismos líderes judíos en el versículo 5 reconocen que este centurión ama a nuestra nación. Y no solo eso, sino que gustosamente acuden a Jesús y le ruegan con insistencia diciendo, es digno de que le concedas esto. Eso demuestra el gran aprecio que estos líderes judíos tenían por el centurión. Estaban sorprendidos por el amor de este hombre y lo elogian públicamente. Pero fíjate qué contraste. Fíjate el contraste entre lo que este centurión dice acerca de sí mismo y lo que estos líderes judíos dicen acerca del centurión. El centurión, en el versículo 7, reconoce humildemente, no soy digno, Señor. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Sin embargo, los líderes judíos se acercan a Jesús y le dicen, ve, porque Él es digno. Lo vamos a ver más adelante mejor, pero aquí ya estamos viendo un fuerte contraste entre la humildad de este oficial romano, que reconoce que no hay nada meritorio en él, que obliga a Jesús a ayudarle, y el pensamiento de estos líderes judíos que creen que porque uno hace buenas obras, pues entonces ya merece el favor de Dios. Mirad, el centurión ha entendido que si Jesús le ayuda, es por gracia, no por méritos personales. Pero este centurión ha superado sus prejuicios raciales de aquella época. No se siente superior a nadie a pesar de su cargo. Él ama a la nación judía, él ama a su siervo y su fe está llena de amor. ¿Cómo más es su fe? Mirad, lo segundo que nos enseña el texto es que la fe que asombra a Jesús no solamente está llena de amor, sino que está llena de generosidad. Dice el versículo 5 en la segunda parte, y nos edificó una sinagoga. Como he dicho antes, el amor verdadero no es un simple sentimentalismo abstracto. El amor actúa. Y la segunda parte del versículo 5 dice que él expresó ese amor de manera práctica. ¿Cómo? Edificándoles una sinagoga. Parece ser que este centurión romano llegó incluso a financiar la construcción de una sinagoga judía.
Y este acto de generosidad es reconocido por los judíos. Mirad, es muy interesante que un centurión romano edifique una sinagoga judía, porque el propósito principal de la sinagoga no es otro que estudiar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Así que el hecho de que este centurión construya una sinagoga refleja también el amor de este centurión por la verdad. Tenía un corazón temeroso de Dios. De hecho, por lo que Lucas nos va a decir a continuación, da la sensación de que este centurión había oído y había creído en la verdad de que Jesucristo es Señor y es Mesías. Entonces la fe del centurión hasta ahora está llena de amor, está llena de generosidad, pero ahora el texto nos va a decir que la fe de este centurión también estaba llena de humildad. Versículos 6 y 7, fíjate lo que dice. Dice, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él un segundo grupo, a unos amigos, en este caso, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mira, una de las características fundamentales de un verdadero discípulo de Jesús es la humildad. Es el reconocimiento de su propia pobreza o ruina espiritual. ¿Cuál es la primera de las bienaventuranzas que dio Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que no hay nada bueno en ellos delante de Dios. Bienaventurados aquellos que reconocen su miseria, lo arruinados que están sin Dios, lo trágico de su pecado y la dependencia absoluta que tienen de la gracia de Dios. Bienaventurados ellos que no se consideran dignos. Y este centurión, desesperado por ver a su criado a punto de morir, manda a los ancianos judíos a buscar a Jesús. Pero mientras él los manda, él está dando vueltas en su cabeza y él está diciendo, no, espérate, yo no soy digno. Él empieza a pensar en su propia pecaminosidad y cada vez está más convencido de que no es digno de que Jesús entre en su casa. A diferencia de los ancianos judíos que se creían muy santurrones y siempre estaban haciendo alarde de su supuesta santidad, de sus aparentes logros espirituales, de lo que ayunaban, de lo que diezmaban, este centurión está avergonzado de su propia pecaminosidad. No soy digno, se repetía una y otra vez. Y mientras los ancianos le dicen a Jesús que este centurión se lo merece, el centurión dice que no se lo merece. Fijaos que la teología de este centurión era mucho mejor que la teología de estos líderes judíos. Es el mérito personal frente a la gracia de Dios. A mí me recuerda mucho la actitud de este centurión a la del hijo pródigo. ¿Recordáis cuando el hijo pródigo volvió después de malgastar todo su dinero? De las primeras palabras que dijo el hijo pródigo es, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me recuerda también a la actitud del apóstol Pedro cuando exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y movido por este sentimiento de indignidad, este centurión va a mandar a un segundo grupo, en esta ocasión de amigos, para encontrarse con Jesús en el camino y decirle, Jesús, no te molestes en venir. Pero para Jesús, el espíritu quebrantado es olor fragante. Como dice el Salmo 51:17, que muchos sabemos de memoria, al corazón contrito y humillado, ¿qué? No despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo iba Jesús a despreciar a este hombre de espíritu quebrantado y de humilde corazón? Al contrario, le dan más ganas de ir. Mirad, Dios nos recuerda en este pasaje que todos nosotros, sin excepción, somos indignos del favor de Dios, todos. El mensaje de Pablo en Romanos 3 es precisamente ese. Todos estamos bajo pecado. No hay ninguno bueno, no hay ni uno justo. Nadie puede decirle a Dios, Señor, yo soy merecedor de tu gracia. Me lo debe. Por gracia soy salvo, va a decir Pablo. Mirad, la fe que agrada a Dios, la fe que asombra a Dios, es aquella que reconoce su propia impotencia, su indignidad, su pecado, pero que después de reconocerlo, abraza la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios no se consigue, no se gana. Esa gracia de Dios es dada a los pródigos, a las prostitutas, a los publicanos, a los soldados gentiles como este centurión y a todos cuantos reconocen su bancarrota espiritual.
Entonces, la fe de este centurión está llena de amor, está llena de generosidad, está llena de humildad, pero ahora nos va a decir también que la fe de este centurión, la fe que asombra a Jesús, está llena de confianza. Versículo 7 en adelante, la segunda parte del versículo 7, fijaos lo que dice. Este centurión le dijo, pero, no soy digno de que vengas bajo mi techo, pero di la palabra, solo eso. Di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Fíjate qué grado de confianza tenía este centurión en el poder de Jesús. En lugar de pedirle que venga a su casa a sanar a su siervo, el centurión le propone que simplemente pronuncie una palabra y su siervo será sano. El centurión está convencido de que la palabra que sale de la boca de Jesús está llena de autoridad, está llena de poder. Por eso en el versículo 8 dice, Jesús, yo también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Mirad, este centurión, como oficial militar, sabe muy bien lo que es estar bajo autoridad de oficiales superiores y sabe muy bien lo que es obedecer sus órdenes. Pero es que además sabe lo que es dar órdenes a los que están por debajo de él, a los que tiene a su cargo. Sabe lo que es dar órdenes a su siervo. Él habla y ellos obedecen. Y ahora este centurión está diciendo, Jesús, tu palabra tiene autoridad. Tú eres el Señor de la vida y tú tienes autoridad incluso sobre la vida y la muerte. Por tanto, di la palabra y eso bastará. Mi siervo será sanado. Y dice el versículo 9, que al oír esto, Jesús se maravilló, se asombró de él y volviéndose dijo a los que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al ver Jesús esta declaración de absoluta confianza por parte del centurión, dice que se maravilló, se asombró. Es curioso, porque mientras los ancianos de Israel lo que hacían era ensalzar las obras de este centurión, él es digno porque esto, por esto, por esto. Lo que Jesús hace es ensalzar la fe de este centurión, no las obras. Jesús reconoce que ni siquiera dentro del pueblo de Israel había encontrado una sola persona con este tipo de fe. Una fe que no está basada en las obras. Una fe que no descansa en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios méritos. Una fe que espera que Dios le ayude porque yo he hecho algo para merecerlo. Y por un lado, esto es un enorme elogio a la fe del centurión. Pero por otro lado, esto es una enorme reprimenda a la fe de Israel. Mirad, Israel había sido escogida, la nación escogida por Dios para recibir su revelación. Tenían unos privilegios que nadie más tenía y sin embargo no tenían la fe de este centurión. Al contrario, en lugar de estar llenos de humildad, estaban llenos de arrogancia y de confianza en sí mismos. En lugar de reconocer la indignidad de sus propios corazones, se alababan a sí mismos por cumplir con todos los rituales y las ceremonias religiosas. La fe de este pueblo de Israel no era la fe verdadera y salvadora. Estaban viviendo una pura religiosidad. De cara a los ojos del mundo, muy bien, muy santitos, muy santurrones. Pero ni aún en Israel había encontrado Jesús esa fe verdadera que le asombra y que salva. Mirad, la fe que agrada a Dios, la fe que Dios honra, la fe que asombra precisamente al asombroso, es la fe del centurión. En primer lugar, una fe llena de amor sincero por aquellos que nos rodean. Una fe llena de amor práctico. En segundo lugar, una fe llena de generosidad, que se entrega al prójimo, que no siempre está pensando en sí mismo y todo gira en torno a mi ombligo, a mi fe y mi individualismo. No, una fe que se da a los demás. ¿Cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo darme a otro? ¿Cómo puedo dedicarle tiempo a otro? En tercer lugar, una fe llena de humildad para reconocer nuestro propio pecado delante de Dios. Es esa vida diaria de confesión de pecado.
Y en cuarto lugar, una fe llena de confianza en Dios y en el poder de su palabra. Y esa fe que asombra a Jesús siempre, siempre será honrada por él. ¿Cómo honró Jesús la fe de este centurión? Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, ¿cómo hallaron al siervo? Sano. Mirad, llegado a este punto, todos nosotros deberíamos examinarnos. Es un texto sencillo y ahora yo quiero lanzar preguntas para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Pregúntate, ¿está mi fe llena de amor sincero a Dios y a mi prójimo? ¿O hay personas a las que todavía no estoy amando como debería? ¿Hay algún área de mi vida en la que todavía no estoy demostrando mi sincero y radical amor por Dios y por mi prójimo? En segundo lugar, ¿está mi fe llena de generosidad? ¿O soy una persona individualista y mi fe solamente gira en torno a mí y mis oraciones solo giran en torno a mí y mis necesidades? ¿O procuro ser de bendición para otro? ¿Estoy orando y sirviendo a otro de maneras visibles y concretas? En tercer lugar, ¿se caracteriza mi fe por la humildad? ¿Soy una persona que reconoce diariamente mi pecado? ¿Reconozco cuando fallo a mi esposa o a mi esposo? ¿Reconozco mi propia debilidad o incapacidad de agradar a Dios? ¿O me creo un buen cristiano que merece ser reconocido por Dios y por otro? Y en cuarto lugar, ¿está mi fe saturada de confianza en el poder de la palabra de Dios? ¿Creo en su palabra aun cuando las circunstancias y todo a mi alrededor trata de hacerme dudar del carácter de Dios y de que Él es soberano sobre las situaciones que me rodean? Son muchas preguntas, lo sé, pero te invito a lo largo de esta próxima semana, en tu tiempo de reflexión, en tu tiempo devocional, que trates de responder estas preguntas y de pedir su gracia para mejorar en todas ellas. Porque como dice la Escritura, cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esta fe en la tierra? Nuestra oración debería ser como la de aquellos discípulos que decían, Señor, aumentanos la fe. Pero quiero terminar esta predicación resaltando no solamente la fe ejemplar de este centurión, que nosotros estamos llamados a imitar. Quiero que por unos momentos tú fijes tus ojos en Jesús. Míralo en esta escena. Dice el versículo 6 que cuando los ancianos judíos le ruegan que ayude a este hombre, ¿qué hizo él? Jesús fue con ellos. El Dios del universo tiene tiempo para detenerse ante aquellos que claman y buscan su ayuda. Él no ignora ni menosprecia tus necesidades u oraciones. Él escucha atentamente y está dispuesto a venir en tu ayuda. Él nunca está demasiado ocupado como para no prestarte atención. Él te ama tanto que está dispuesto a acompañarte diariamente en este camino de la vida. Lo segundo que el texto nos recuerda es que Jesús tiene todo el poder sobre las circunstancias, todo el poder sobre la enfermedad, todo el poder sobre la vida, todo el poder sobre la muerte. Ese es nuestro Jesús. Por muy distante que hoy te parezca la presencia física de Jesús, la palabra de Cristo sigue teniendo poder para cambiar tu situación. Y esto es verdad en la enfermedad y en la salud. Esto es verdad en el matrimonio y en la soltería. Esto es verdad en la familia o en la individualidad, en el trabajo o en el desempleo, en la vida o en la muerte. Su palabra tiene autoridad. Y la tercera lección es que Jesús tiene
No solo todo poder, sino toda autoridad. Mirad, esta palabra, la palabra autoridad no está precisamente de moda hoy día. Suele crearnos cierto rechazo las autoridades. Porque hoy en día aquellos que están en posiciones de autoridad generalmente hacen un uso indebido, abusivo de esa autoridad. Pero quiero que te fijes en cómo usa Jesús su autoridad, porque sí, Jesús tiene toda autoridad sobre cielo y tierra. Él tiene toda autoridad sobre tu vida. Pero mira cómo Jesús usa su autoridad. Él utiliza su autoridad sobre la vida para dar vida. Él utiliza su autoridad para sanar. Él utiliza su autoridad para servir y bendecir a otro. Su autoridad no es peligrosa. Su autoridad no es opresiva. Sí, Dios tiene autoridad sobre tu vida, pero Él no quiere pisotearte. Él no usa su autoridad para abusar de ti. Y si tú no has conocido a este Jesús, déjame que te lo presente. Él es Señor de toda potestad, que sana compasivamente a quienes sufren. Él es digno de tu fe y de tu confianza. El centurión romano lo entendió. ¿Y tú? Y por último, fíjate que Jesús nos recuerda que el tema central de la vida cristiana no es la teología, aunque sea muy importante. Es la fe en Él. Estos ancianos de Israel sabían mucho de teología, pero no tenían la fe que agrada y asombra a Jesús. Y Jesús nos está invitando hoy, a ti y a mí, a buscar la fe de este centurión. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que nuestra prioridad como cristianos no sea la de debatir acerca de nuestras creencias o doctrinas, sino la de alentarnos mutuamente los unos a los otros para poner nuestra fe y aferrarnos a la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene autoridad y poder para satisfacer plenamente todas las necesidades de nuestra alma. Amén. Pues vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos ayude a tener la fe de este centurión. Aumenta, Señor, nuestra fe. Reconocemos como aquellos discípulos que somos débiles en la fe, que a menudo somos incrédulos ante las circunstancias que nos toca enfrentar. Ayúdanos a confiar en el poder de tu palabra para cambiar cualquier situación. Ayúdanos a tener una fe llena de amor práctico, no llena de palabrería. Danos un amor real por los demás y un amor sincero por ti. Señor, llena nuestra fe de generosidad. Queremos que nuestras oraciones no giren solamente en torno a nuestro ombligo, que nuestro tiempo no gire solo en torno a nuestro propio entretenimiento o hobby. Danos una fe que sirve a los demás, que te sirve a ti. Señor, danos una fe llena de humildad, humildad para reconocer nuestro propio pecado. Señor, danos una fe que confíe en el poder de tu palabra. Perdona nuestra falta de fe, porque tenemos el testimonio de tu palabra, de tanto y tanto ejemplos, pero también tenemos el testimonio de nuestras propias vidas a lo largo de estos años. Tú has sido fiel con nosotros. Ayúdanos a serte fieles a ti en medio de las circunstancias de esta vida y a aprender de la fe de este centurión. Queremos que tú te agrades y te asombres por la fe que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.